Bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el estudio Consensus. Básicamente es un estudio donde se prueba la enalapril y se va a evaluar el enalapril en mortalidad cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este estudio fue publicado en el New England Journal en 1987. Recuérdense que estamos tocando algunos estudios que han cambiado la historia y han cambiado el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y uno de los primeros estudios y de los principales estudios es el estudio Consensus. Recuérdense que la guía del 2021 todavía menciona que el tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es el tratamiento básico, es un pilar del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En este caso la guía lo menciona como 1A. Recuerden que cuando la guía menciona 1A se hace referencia a diferentes estudios. ¿Cuáles son esos estudios que hace referencia a la guía? Uno de estos es el estudio Consensus. La guía menciona que tiene una referencia que es la 110 y la 110 habla sobre el estudio Consensus. Entonces, la guía para dar una recomendación sobre tratamiento de insuficiencia cardíaca se basa en el estudio Consensus. Entonces, estamos hablando de que es un estudio, pese que ha sido publicado hace muchos años, tiene actualidad. Entonces, nuevamente la guía nos menciona como pilares del tratamiento para reducir mortalidad es el uso de inhibidores de la enzima convertidora o los nuevos ARNI. Entonces, nuevamente vemos acá que el estudio Consensus está reflejado, pero cuando la guía habla sobre inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, se va a referir básicamente a dos estudios, el estudio Atlas y el estudio Consensus. Entonces, ya más adelante vamos a tocar el estudio Atlas, que es con lisinopril, mientras que el estudio Consensus es con enalapril. Recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, básicamente, al final, lo que nos va a producir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es retención de sodio, secreción de magnesio y potasio, y al final va a producir colágeno intramiocárdico. Esto va a producir fibrosis miocárdica. Entonces, básicamente nosotros tenemos que parar la enzima convertidora. Ya hace algunos años se estuvieron haciendo algunos estudios o algunos esfuerzos para identificar la enzima convertidora de angiotensina. Entonces ya en Brasil, esto nos lleva poco para hablar sobre historia, ya en Brasil encontraron que el veneno de una serpiente, la yararaca, producía o tenía relación en inhibir la enzima convertidora de angiotensina. Acá tenemos el estudio que es del doctor Ferreira, que si quieren pueden ustedes ir a buscarlo y darle una leída con respecto a cómo se hizo los primeros estudios. Y recuerden que ya en Estados Unidos el doctor Cushman y el doctor Ondetti utilizaron análogos péptidos para estudiar la estructura de la ECA, utilizando la carboxipeptidasa A como modelo. Sus descubrimientos llevaron al desarrollo de Captopril, que fue el primer IECA que se descubrió ya, y en 1975 el Captopril fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Recuerden que cuando se aprobó el Captopril se aprobó con una dosis un poco más alta, esto para tratar no necesariamente hipertensión arterial, para otra enfermedad, pero los pacientes tratados con Captopril comenzaron a referir hipotensión. Entonces se dieron cuenta que el Captopril producía hipotensión, entonces vieron que podría hacerse un uso con bajar la tensión arterial. Entonces ya nos vamos a remontar al estudio Consensus, es un estudio doble ciego, donde se aleatorizaron pacientes. ¿Qué tipo de pacientes se aleatorizaron? Básicamente se aleatorizaron pacientes con insuficiencia cardíaca clase 4, o sea, pacientes con severa limitación a su actividad física. O sea, en este estudio en particular, lo que se pensó en un inicio era ingresar 400 pacientes, donde acá les voy a mostrar. Recuerden, son 400 pacientes para una reducción de la mortalidad del 40%,
en el grupo enalapril y 26% en el grupo placebo, perdón, y 26% en el enalapril. El estudio se realizó en 12 centros en Noruega, 17 centros en Suecia y 6 centros en Finlandia. ¿Qué tipo de pacientes ingresaron? Ingresaron los pacientes con clase funcional 4, o sea, pacientes con insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hizo el diagnóstico en esa oportunidad? Básicamente el diagnóstico se hizo por criterios clínicos. Asumo que se utilizó los criterios de Framingham. Y los pacientes que tenían tener historia de enfermedad coronaria con síntomas de disnea, fatiga o ambos, junto a criterios de retención de líquidos y ausencia de enfermedad pulmonar. O sea, si el paciente tenía disnea paroxística nocturna, edema de miembros inferiores y en los exámenes el paciente no tenía problemas pulmonares, entonces este paciente tenía insuficiencia cardíaca clínica y era un paciente candidato al estudio. ¿Cuáles fueron las características basales de los pacientes? Recuérdense que se programó ingresar 400 pacientes, pero acá miren, dense cuenta que en placebo hay 126 y 127, o sea, no hay 400 pacientes. ¿Esto por qué? Porque el estudio se tuvo que detener. ¿Por qué se tuvo que detener? Porque las diferencias para enalapril fueron contundentes, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuérdense, miren, los pacientes en promedio, edad 70 años, el peso 69 kilos, el tamaño del corazón 853. ¿Cómo identificaron el tamaño del corazón en el estudio Consenso? ¿Se hizo ecografía? No se hizo ecografía. Curioso, ahora sabemos que un paciente que no tiene ecografía, pues es imposible diagnosticar insuficiencia cardíaca, o se puede hacer con radiografía de tórax y con criterios clínicos, pero en este estudio se realizó radiografías de tórax. La presión arterial 121/76. Recuérdense que los YECA bajan la presión arterial. Entonces ahí tuvieron un poco de cuidado en meter pacientes que no estaban hipotensos. O sea, miren las presiones, 121 de sistólica con 76 de diastólica. La frecuencia cardíaca en 80 por lo menos. Y los electrolitos. Nuevamente vamos a tener inconvenientes siempre con los electrolitos, la hiponatremia, la hipercalemia, y también escogieron pacientes que no tenían este tipo de problemas. El sexo, más varones, mujeres, varones 29 y mujeres 71. Etiología, la enfermedad coronaria fue la más frecuente. El infarto agudo de miocardio 48, la miocardiopatía 16, enfermedad valvular, hipertensión, fibrilación, tamaño del corazón, como les decía nuevamente, 853 y la presión arterial nuevamente 126. ¿Cómo se determinó el tamaño del corazón? No se hizo ecocardiograma, horror, pero sí, definitivamente no se utilizó el ecocardiograma, se utilizó radiografía de tórax y se puso un parámetro mayor a 600 ml. Recuérdense que según si nosotros queremos utilizar estos parámetros, generalmente son menos de 500 en mujeres y menos de 550 en varones. Para eso tendrías que hacer una radiografía de tórax, una teleradiografía de tórax para medir y después hacerlo por índice de masa corporal. ¿Okay? Entonces, ¿cómo básicamente ya una vez que determinaron los pacientes, cómo hicieron en el estudio Consensus? Entonces, en el estudio Consensus, si lo que dice acá es que deberíamos utilizar o iniciar con una dosis de 5 miligramos 2 veces al día. Y después de una semana, nosotros podemos ir incrementando a 10 miligramos 2 veces al día. Y si no tenemos síntomas de hipertensión, nosotros podemos ir subiendo la dosis hasta una dosis de 20 miligramos. Entonces recuerden, si ustedes quieren titular a su paciente de insuficiencia cardíaca y subir la dosis, ¿cómo lo hizo el estudio Consenso? Una semana. O sea, viene el paciente, le das 5 miligramos de enalapril, lo citas a la semana, ves que el paciente tolera bien el medicamento, no hace hipotensión, le subes. Entonces lo que estás haciendo, estás titulando el medicamento cada semana como lo hace el estudio Consensus. Pero cuando uno revisa la guía menciona que deberías utilizar 2.5 miligramos 2 veces al día. Entonces, ¿de dónde saca la guía 2.5 miligramos si en el estudio Consensus se hizo con 5 miligramos?
Entonces, recuérdense que cuando se inició el estudio Consensus, una vez que se ingresaron los pacientes, en este caso 67 pacientes comenzaron a randomizarse, y los pacientes en alto riesgo, los pacientes con un sodio menos de 130, con una creatinina entre 150 y 300 milimoles por litro, comenzaron a tener problemas de hipotensión. Entonces, en este tipo de pacientes se comenzó a utilizar 2.5 miligramos al día y después ir incrementando la dosis. Entonces, en un principio, el protocolo era 5, 10 y 20 miligramos y después 20 cada 12 horas, 40 miligramos. Pero ya en el estudio mismo, durante el estudio, lo que se determinó es que habían pacientes, y generalmente, ¿qué pacientes? Los pacientes de alto riesgo, pacientes con creatinina alta, los pacientes con hiponatremia o los pacientes hacían hipotensión. Entonces dijeron, no, este tipo de paciente es paciente de alto riesgo. Entonces, para nuestra práctica clínica, para nuestra práctica normal, lo que nosotros tenemos que hacer es, en este tipo de pacientes, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con tendencia a la hipotensión, pacientes con tendencia a la hiponatremia, nosotros tenemos que utilizar la dosis más baja y después ir titulando de a pocos. Como le digo, 2.5, 67 pacientes. Al final, ¿qué pacientes eliminaron del estudio Consensus? Los pacientes, obviamente, que tienen edema agudo de pulmón, así pacientes que necesitan tratamiento con diuréticos, vasodilatadores, los pacientes con valvulopatía aórtica mitral con compromiso hemodinámico. No necesariamente paciente con valvulopatía sin compromiso hemodinámico, aquel paciente con insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica o estenosis mitral o insuficiencia mitral que esté estable, ese paciente podía entrar al estudio. Falla cardíaca derecha o enfermedad pulmonar. Obviamente que pacientes con insuficiencia del lado derecho, hipertensión pulmonar, no entraban al estudio. Pacientes con angina inestable, pacientes con dolor precordial o lo que es definición de angina inestable, aparición de dolor nuevo, aparición de dolor que se va incrementando en las últimas semanas, pacientes salen. Y los pacientes con creatinina más de 300 milimoles. Recuérdense que nosotros utilizamos acá generalmente más creatinina en miligramos por decilitro, más de 1.35, más de 1.4, 1.5 ya es alterado. ¿Cuál fue el objetivo primario del estudio? 6 meses de mortalidad, o sea, ¿por qué solo 6 meses? Por todas las causas de mortalidad. Recuérdense que estaban pensados ingresar 400 pacientes, pero al final solo se pudo examinar algo de 250 pacientes. Entonces, si tú quieres hacer un estudio de estadísticamente significativo y ya los pacientes van falleciendo en los primeros 6 meses, la muestra se hace muy pequeña para determinar para que esa diferencia sea estadísticamente significativa. Entonces, en este estudio en particular, lo fuerte es a los primeros 6 meses. Entonces, las principales fueron muerte por causa cardiovascular a los 6 meses y el otro estudio fue muerte por causa cardiovascular. Ahora, en los 12 meses también se hizo el resultado, pero el resultado fue por intención a tratar en esta parte en particular. Ahora, otra de las cosas que llama la atención en el estudio Consensus es que los pacientes estaban utilizando bastantes medicamentos vasodilatadores. Estaban utilizando prazosin, estaban utilizando nitroprusiato, entonces, y también digoxina. Cuando uno revisa el estudio, muchos pacientes están con este tratamiento, con beta bloqueadores, están muy pocos. Entonces, si uno revisa las recomendaciones de esos años, sí, pues efectivamente nos dicen que nosotros podríamos estar utilizando este tipo de medicación para pacientes en clase 3 o 4, clase 4. Incluso también recomiendan la digoxina, aunque la recomendación fuerte de esta guía, de esta conferencia, es que debemos utilizar digoxina para pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Pero recuérdense que estamos en otro contexto de pacientes, pero que la guía del 2021 lo menciona.
que la guía del 2021 lo menciona. Entonces, todavía es válida esta recomendación y este estudio. 400 pacientes para una reducción de mortalidad del 40% y 26% en el grupo enalapril. El estudio se comenzó a randomizar el 19 de abril de 1985. Y el 14 de diciembre se realizó, o sea, fue básicamente casi 6 meses después, se cortó el estudio. Entonces, ¿por qué? Porque el comité revisa cuando hay 253 pacientes, fueron randomizados, 126 a placebo y 127 en enalapril, de los cuales se demostró que había un 44% de disminución de mortalidad. O sea, básicamente la reducción de mortalidad fue del 40%. En enalapril hubieron 26 muertes y en placebo 44. Y dense cuenta que en el cuadro de Kaplan-Meier, cómo las curvas se van separando casi desde el inicio del uso del enalapril. O sea, los pacientes comenzaron a utilizar enalapril y ya las curvas comenzaron a separarse. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este ya es un estudio de mortalidad. Como les da mortalidad de 6 meses, 180 días. El porcentaje es 44%, 26%. Mortalidad al año, 360 días, 52 a 36. O sea, incluso la mortalidad total también es igual. Pero recuérdense que el valor estadístico, mientras más se aleja el estudio, es menor. ¿Por qué? Porque el número de pacientes es demasiado pequeño. Entonces, lo principal de este estudio es, yo pienso, alguien podría decir que no, pero es los primeros 6 meses. Ahora, las muertes de causa cardíaca fueron 64 en placebo, en enalapril 44, muerte de origen cardíaca 24 horas al inicio, 19 en placebo, 20 en enalapril, muerte súbita cardíaca 14, progresión de insuficiencia cardíaca, obviamente que el IECA ha ido mejor, ha ido 44 en placebo y 22 en insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Cómo quedó la clase NIHA al final del estudio? Dense cuenta, este dato es súper importante. O sea, si nosotros hemos ingresado pacientes con todos en clase funcional 4, al final del estudio, en clase funcional 1, en el grupo enalapril 13, en clase funcional 2, 13, en clase funcional 3, 38. ¿Qué quiere decir? Que la clase funcional se ha visto bastante afectada por el uso de los IECAS. Entonces, es necesario el uso de los IECAS para mejorar la clínica. Pero acá les doy un consejo y un mensaje. Nosotros no debemos, para el tratamiento con IECAS, no debemos guiarnos por la clase funcional. O sea, ¿qué quiere decir? Si nuestro paciente está con 10 miligramos cada 12 horas y mejoró la clase funcional, el paciente está mejor, ¿nosotros debemos dejar de subir la dosis a 20 cada 12? No. El estudio Atlas dice que el estudio con lisinopril, uno de sus mensajes y uno de sus consejos es de que no debemos guiarnos por la clase funcional. Nosotros debemos llegar a la dosis máxima de los estudios. Entonces, no te guíes por la clase funcional. Si tu paciente que estaba en clase 4 y ya está en clase 2 y está con 10 cada 12, trata de subirle si la presión arterial lo permite. Eso es enseñanza del estudio Atlas, pero que acá todavía no se sabía, pero eso lo vamos a tocar más adelante. Ahora, otra de las preocupaciones, que siempre recuérdense de las preocupaciones con los IECAS, es la disminución de presión arterial. Si ven acá la presión arterial sistólica, obviamente que era diferente, las presiones no se han visto tan afectadas. ¿Okay? La frecuencia cardíaca es 80, razones del abandono del estudio, hipotensión. En enalapril hay 7 pacientes. En aumento de creatinina hay 6 pacientes. Pero recuérdense, con aumento de creatinina, que hayan visto pacientes que se hayan hospitalizado, en el estudio no lo menciona. Otra de las cosas que no menciona es la tos. Recuérdense que con enalapril, una de las causas por lo que muchos pacientes o muchos médicos dejan de dar un IECA es tos.
pero en el estudio no lo menciona, tal vez en causa desconocida, porque después si uno revisa el estudio puede haber rash, puede haber otras cosas, pero tos como tal no lo menciona. Los niveles de creatinina. Al inicio del estudio de las 6 semanas de seguimiento, dense cuenta que en el caso de placebo, los niveles no van a cambiar mucho, y en el caso de enalapril obviamente que sí. ¿Por qué? Porque es un medicamento que afecta directamente el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, pero la diferencia no es mucha. Recuerden, miren acá, de entre 151 y 300 hay 10 pacientes en el caso de enalapril y solo 4 en el caso de placebo. Entonces, el estudio ha demostrado que el tratamiento con enalapril mejora la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca severa. Y hay un cambio de la clase funcional de 4 a clase funcional 1 o 2 que fue observado en 16 pacientes en el grupo enalapril, comparado solo con 2 pacientes en el grupo placebo. Solo dice el estudio mismo, por eso quise traer esa diapositiva. Entonces, el enalapril en insuficiencia cardíaca clase 4, el consenso mostró que el enalapril reducía en 54% la mortalidad de pacientes con insuficiencia cardíaca clase 4. El impacto de este tratamiento es tan importante que por cada 6 pacientes en clase 4 que son tratados con 20 a 40 miligramos diarios de enalapril durante 6 meses se evita una muerte. Entonces, estamos en 2021. La guía recomienda que el uso de IECA es importante, y aparte de eso, trae el estudio Consensus como una referencia sólida desde hace muchos años. Entonces es necesario que todos los médicos, cardiólogos, médicos o residentes en cardiología o internos que les gusta cardiología tienen que leer este estudio. Yo les agradezco por haberme escuchado. Soy cardiólogo, trabajo, tengo una práctica clínica y posteriormente estaré trayendo otros estudios. Si alguien quiere que traiga algún estudio en particular, lo podemos hacer. Muchas gracias. Adiós.